Bendiciones a todos mis hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 18. Entramos al capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Bueno, y aquí lleva por título, dice, la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice la palabra del Señor. También le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Verso 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? He ahí la porción de la Escritura que vamos a ver el día de hoy. Bueno, como acabamos de leer, ¿cierto? En el versículo 1, Lucas, ¿cierto? Ya ahí, solamente en ese versículo nos está dando el propósito que está detrás de contar esta parábola, ¿ya? Nos entrega cuál fue el propósito por el cual nuestro Señor le cuenta esta parábola a aquellos que estaban ahí en ese momento. Y lo primero que nos podamos dar cuenta es que Él les cuenta esta parábola enfocándoles, ¿cierto? Enseñándoles acerca de la necesidad de depender de Dios, acerca de estar orando siempre y de no retroceder, ¿ya? Cuando dice ahí desmayar, ¿qué significa esa palabra? Bueno, significa, desmayar significa perder el ánimo, ¿ya? O rendirse o abandonar la esperanza. Entonces, lo que el Señor le está aquí diciendo es que no desmayen, es que no pierdan el ánimo, que no se rindan, que no abandonen la esperanza, ¿ya? Porque recordemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo estuvo hablando acerca de su segunda venida. Veíamos ahí, ¿cierto? Que primero vinieron, ¿cierto? Los fariseos preguntándole cuándo será evidente el reino, ¿cierto? ¿Cuándo vendrán estas señales? Que ellos querían, ¿cierto? Ver para creer. Pero bueno, de cierta forma no era así porque ya habían decidido rechazar a Jesús, ¿ya? Era solamente para ponerlo en aprieto. Pero después nuestro Señor Jesucristo sí le responde, sí le habla en mayor profundidad a aquellos discípulos, explicándole todas estas cosas, las cosas que iban a suceder antes de que Él viniera, ¿ya? Que iba a ser un periodo en el cual iban a tener que esperar, que iba a ser un periodo en el cual el sufrimiento iba a estar, que iba a ser un periodo en el cual iba a haber mucha injusticia, ¿ya? Y todo esto iba a acontecer antes de que Él volviera, ¿ya? Bueno, y ahí obviamente Él les dice también que de que Él vuelve. Así como la Escritura afirmó que Él venía y así fue en su primera venida, ¿cierto? Así fue. Él dijo que volverá y también será. El tema está en que no sabemos cuándo va a ser. Y él mismo dijo acá, va a haber un periodo de espera, ¿ya? Y va a ser un largo periodo, bueno, según cálculos humanos, porque sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, ¿ya? Entonces, pero según cálculos humanos, nosotros tenemos, ¿cierto? O muchos, ¿cierto? Como hemos dicho muchas veces, dicen, se demora el Señor en venir, ¿ya? Incluso algunos llegan a decir, mi abuela murió diciendo que Jesús venía y todavía no viene y ustedes siguen creyendo en ese cuento, ¿ya? Por ahí podemos escuchar todas esas cosas. Pero como dice segunda de Pedro 3:8, aunque algunos la tengan por tardanza, hay un propósito detrás, ¿ya? Los pensamientos de Dios son altos, no los podemos comprender.
Y una de las cosas, ¿cierto?, por el cual nosotros pensamos que Dios no está haciendo nada, ¿cierto? Muchos piensan, no, si Dios no está presente, pero Dios está obrando. Y en este periodo, ¿cierto?, antes de que Él venga, Él está reuniendo a aquellos que sí creen en Él. Él está orando, Él está tocando corazones, Él está transformando vidas, ¿ya? Entonces, según cálculos humanos, podrían decir, se está demorando, pero obviamente el tiempo perfecto es de Dios, ¿ya? Y ahora podemos estar, ¿cierto?, decir, ¿cierto?, acerca de este intervalo de tiempo entre su primera y segunda venida, ¿ya? Bueno, hasta ahora podemos decir que ha durado, ¿cierto?, 2 milenios, ¿ya? Jesús todavía no viene. Y muchos quizás anhelamos, ¿cierto?, su venida, anhelamos que nuestro Señor Jesucristo vuelva, que vuelva ya, ¿ya? Pero también está el otro lado de aquellos que no se han rendido a Él. Y el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que el hombre se arrepienta y se vuelva a Él. Dios quiere salvar. Dios quiere salvar. Jesús dijo que va a volver, pero hay un periodo de espera, ¿ya? Y como hablábamos, ¿cierto?, ahí en Lucas 17, en la sección final, cuando habla acerca de la venida del reino, el Señor empieza a hablar acerca de este tiempo de espera, que no va a ser un tiempo fácil, que muchos de aquellos que sean seguidores suyos, ¿cierto?, no deben esperar que los traten mejor que lo trataron a Él. De hecho, Él dice, Él va a venir, Él va a volver. Esa venida gloriosa que ustedes esperan se va a llevar a cabo, pero antes voy a sufrir, antes tengo que ser entregado, antes voy a padecer mucho, tengo que dar mi vida en la cruz, ¿ya? Entonces Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de orden. Y desde ese tiempo, ¿cierto?, todavía estamos esperando su venida de Cristo, ¿cierto?, ascendió al Padre, y hoy estamos, ¿cierto?, con el Espíritu Santo, que ahí hemos sido sellados con Él, como dice en Efesios. Y hemos visto, bueno, muchos cristianos a lo largo de la historia han visto cómo muchos han querido deshonrar a nuestro Señor Jesucristo, le han negado su legítimo lugar. Hemos visto, ¿cierto?, incluso en la Escritura, cómo se ha intentado, ¿cierto?, atacar su palabra. Bueno, ese ataque lo vemos desde el principio. Cuando el enemigo le dice ahí, ¿con qué Dios os ha dicho? Bueno, cuestionando la Escritura, cuestionando la mismísima palabra de Dios. Por ahí después vemos ahí un periodo en el cual quisieron eliminar todo rastro de Escritura, pero la palabra de Dios sigue presente y llegó a nuestras manos, pasando por periodos complejos, ¿cierto? Hombres y mujeres dieron su vida, ¿cierto?, para transmitir el mensaje, y hoy la tenemos en nuestras manos. Tenemos muchas formas de poder acceder a ella, ¿ya? Pero ¿de qué es atacada la palabra? Es atacada. ¿De qué es rechazada la palabra? Es rechazada. Y el Señor lo dijo, ¿ya? El Señor lo dijo. No dijo algo contrario. Habló del costo del discipulado. Habló de aquellos que iban a recibir, pero también habló de aquellos que iban a rechazar, ¿ya? Y los cristianos han enfrentado oposición, como el Señor lo dijo. Han enfrentado persecución, como el Señor lo dijo, ¿ya? Y muchos han muerto a manos de incluso de aquellos, no solamente de aquellos que, por ejemplo, se muestran como enemigos de Dios de manera visible, ¿cierto?, a todos, sino que han muerto incluso a manos de aquellos que dicen servir a Dios, pero realmente no lo siguen, ¿ya? Entonces, es natural, ¿cierto?, que Jesús diga, como veíamos en el estudio anterior, en Lucas 17, que va a llegar el tiempo en que van a anhelar ver uno de estos días del Hijo del Hombre. O sea, van a anhelar, ¿cierto?, que el Señor vuelva. Van a anhelar, ¿cierto?, que el Señor regrese, pero ya no verlo como en su primera venida, cuando lo vieron humillado, ¿cierto?, dando su vida en la cruz, sino que volviendo en gloria, en majestad, ¿cierto?, ahí con el ejército celestial, que vuelva, ¿cierto?, para juzgar a los impíos, a todos aquellos que se deleitan en la maldad, para destruir de una vez por todo el pecado. Incluso, ¿cierto?, nosotros tenemos esa lucha diaria con eso, que queremos servir al Señor, pero fallamos. Estamos enseñando del Señor, 5 minutos, ahí caemos, ¿cierto? Incluso la Escritura nos dice, o sea, ninguno está exento de caer, dice aquel, de hecho, nos advierte, no pienses que estás firme. El que piensa que está firme está cometiendo un grave error, porque mire que no caiga, ¿ya? Entonces constantemente el Señor nos está hablando ahí,
pero somos dados a inclinarnos a eso, somos dados a enorgullecernos, somos dados, ¿cierto?, a vanagloriarnos, a que se nos hinche el pecho. Somos humanos, ¿cierto? Y nos equivocamos, pero va a llegar ese día cuando el Señor regrese que va a destruir totalmente el pecado, y anhelamos ese día porque ya no vamos a fallarle mal al Señor, ¿ya? Va a llegar ese día cuando Él vuelva, cuando va a destruir, ¿cierto?, a nuestro enemigo, al enemigo de nuestras almas, que es el diablo, ¿cierto?, Satanás, y va a establecer su reino, que era lo que, ¿cierto?, aquí los personajes del texto anhelaban que sucediera ya, ¿ya? Anhelaban que sucediera ya, pero la salvación que el Señor venía a hacer era mucho más grande de lo que ellos imaginaban, ¿ya? Y así como ellos no entendían las cosas que Dios estaba haciendo, sí tenían conocimiento de algo, pero no a profundidad, así también nosotros. No conocemos todas las cosas, pero el Señor nos deja aquí en la Escritura lo que es necesario que nosotros sepamos mientras esperamos, ¿cierto?, su regreso, mientras esperamos su venida. Y nos insta, ¿cierto?, a tener paciencia. Por eso en Santiago, ¿cierto?, capítulo 5, versos 7 y 8 nos dice: tened paciencia hasta la venida del Señor y afirmad vuestros corazones. Afirmad vuestros corazones, porque el Señor sabe cómo somos. Y no por nada dejó el Espíritu Santo, porque sabe cómo somos, y el Espíritu Santo nos recuerda. Es ahí la importancia de estar ahí sumergido en su palabra. Es ahí la importancia, ¿cierto?, de estar escuchando al Señor, ¿cierto?, cuando nos reunimos todos, la congregación, ¿cierto?, o estos medios que tenemos, ¿cierto?, de oírlo, o en nuestra meditación privada, ¿cierto?, ahí en nuestra intimidad con Él, con la palabra. Es importante, porque el Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús dijo, no cualquier cosa. Hoy día muchos dicen: no, que Dios me reveló. No me vengan con que Dios me reveló si ya está todo completo en la Escritura, ¿ya? Entonces, para no caer en esos engaños, tengo que conocer la verdad, si no voy a ser presa fácil del engaño, ¿ya? Entonces, necesitamos estar sumergidos en su palabra, necesitamos estar atentos a lo que Jesús nos está hablando, ya, para que no seamos presa fácil de los engañadores, ¿ya? Y tampoco lleguemos a ser nosotros piedra de tropiezo a alguien, de ninguna manera, ¿ya? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, luego de haber estado, ¿cierto?, en el capítulo 17, en la sección final, enseñando acerca de ese tiempo de espera, de ese tiempo de sufrimiento, de ese tiempo de injusticia que incluso comparaba con los tiempos de Noé, con los tiempos, ¿cierto?, de Sodoma, donde estaba, ¿cierto?, ahí un justo, ¿cierto?, el descendiente ahí, pariente de Abraham, ya de Lot, en los tiempos donde había mucha maldad. Jesús dice que así va a ser antes de que Él venga. Va a haber mucha maldad. La gente va a ser oídos sordos a su palabra. La gente no va a querer escuchar las advertencias. No estuvo 120 años, como veíamos en el estudio anterior ahí, ¿cierto?, hablando que la gente se arrepintiera, que la gente se volviera a Dios. Era un pregonero de la justicia y estaba llevando a cabo ahí la tarea que Dios le había encomendado, y no oyeron. Hasta que llegó el momento en que todos tenían que entrar al arca, ¿no?, la familia de Noé, ¿cierto?, sus hijos, ¿cierto?, toda su familia, entraron los animales, se cerró la puerta y ya no había vuelta atrás. En el tiempo de Lot sucedió prácticamente lo mismo. También estaba desenfrenada la maldad. Y bueno, Señor, ¿cierto?, cuando salió la familia de Lot, fuego y azufre cayó sobre ese lugar. Hasta ya había llegado a sus oídos, ¿cierto?, la maldad de ese lugar. Pero hubo advertencia. Y el Señor dice que sucederá lo mismo antes de que Él vuelva. Va a incrementar la maldad. La gente va a hacer caso omiso, ¿cierto?, va a tapar sus oídos, va a echar tras sus espaldas, ¿cierto?, la palabra de Dios. No va a prestar oído. Pero va a llegar el día cuando Él vuelva. Y ahí ya no va a haber vuelta atrás. Ese día va a revelar lo que hay en los corazones, ¿no? Y ahí el Señor va a apartar a los que le pertenecen, ¿no? Entonces, luego de haber enseñado acerca de todo esto, es natural que surja esa pregunta de decir: ¿pero cómo debemos de vivir mientras lo esperamos? ¿Cómo debemos de vivir en este mundo que el Señor Jesús está advirtiendo que va a haber sufrimiento, que va a haber injusticia y que va a ser un largo tiempo de espera según el parecer humano?
¿Cómo debo de vivir mientras espero al Rey? ¿Cómo debo de vivir? Bueno, justamente Lucas 18 nos responde esa pregunta. Y el Señor nos dice aquí, y como vamos a ir viendo, ¿ya? Que no debemos de desesperarnos a pesar de todas esas cosas. No tenemos que darnos por vencidos, no tenemos que estar pensando en retroceder, sino que nos anima a perseverar. ¿Por qué? Porque la oración es el medio por el cual nuestra fe sigue respirando, por así decirlo. ¿Ya? Necesitamos de estar en comunión con el Señor. Necesitamos del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Si podemos perseverar, no es porque yo sea bacán, no es porque yo sea mejor que el otro, no, es porque el Señor me sostiene. Es porque su palabra me da esperanza y el Espíritu Santo me la recuerda y me hace poner los ojos en Jesús. ¿Ya? Y como, ¿cierto? Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están trabajados, yo los haré descansar. Y la paz que yo le doy no la da el mundo. Yo les doy una paz que supera todo entendimiento. ¿Ya? Entonces, ¿y eso cómo sucede? Cuando yo vengo a Él, a su palabra, en oración, y me entrego a Él, y le abro mi corazón y le digo, Señor, ¿sabes qué? Estoy pasando tales cosas, y si quiero llorar, lloro. Y si quiero incluso decirle cosas que quizás no entiendo, se lo digo. ¿Ya? Pero ¿sabe que algo sucede? Incluso lo hemos visto cuando se pasó el tiempo, se estuvo estudiando los salmos en la iglesia, y usted mismo lo puede ver si no no ha tenido cierto ese privilegio. Y cada vez quizás cuando el salmista venía en aflicción, cada vez que el salmista venía en sufrimiento, venía ahí derrotado, prácticamente tocando fondo, vemos que a medida que empieza la oración, al final termina dándole gloria a Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros. Dios levanta nuestra cabeza, Dios nos anima, Dios nos renueva las fuerzas, afirma nuestra esperanza. Es por eso que la oración es el medio por el cual nuestra fe sigue respirando a pesar de... Podemos estar con el agua hasta aquí, ya de las situaciones complejas, pero si seguimos ahí respirando es porque el Señor nos sostiene. Por eso es que el Señor habla aquí acerca de la importancia de la oración y no está, ¿cierto?, esto fuera de lugar, está conectado con lo anterior. Va a haber sufrimiento, va a haber un tiempo de espera, va a haber injusticia, pero la única forma que ustedes tienen de mantenerse en pie a pesar de todo eso es aferrados a mí, es por medio de la oración. Amén. Entonces, es por eso que, como decía Lucas acá en el versículo 1 del capítulo 18, nos dice que es por ese motivo que el Señor ahora les va a narrar a sus seguidores una parábola acerca de la necesidad de estar orando constantemente, de estar orando siempre y no desmayar, no retroceder, no darse por vencido, sino que orar, ahí humillarse, buscar de Dios, ¿ya? Y vemos, ¿cierto?, como leíamos ahí, que se nos presentaba un juez, ¿ya? Y este juez que nuestro Señor Jesucristo está describiendo, Él lo describe como una persona que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Así lo dice el verso. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Lucas 18, verso 2 lo dice. ¿Ya? Entonces ahí vemos esta característica de este hombre. No temía a Dios ni respetaba, ¿cierto?, a hombre. Y esta era una ciudad ficticia, hermano. Ya lo que el Señor nos está diciendo aquí es un escenario ficticio, pero aunque era algo, una ilustración de esta característica, una historia inventada para que ellos pudieran comprender y a lo que él iba, la situación que él describió, la situación que nuestro Señor Jesucristo aquí está describiendo, era demasiado conocida para sus oyentes. Porque ellos tenían mucha experiencia con viudas y también tenían mucha experiencia con jueces como este que Jesús estaba describiendo acá, jueces injustos. Este juez no tenía ninguna consideración, no le importaba lo que Dios ordenaba, no le importaba lo que Dios decía, no le importaba, y como no temía a Dios, le daba lo mismo, ¿ya? Y tampoco le importaba lo que las personas esperaban de él. Le daba lo mismo Dios, le daba lo mismo el prójimo, ¿ya?
Entonces vemos acá que este hombre no hacía justicia por amor a Dios, no le interesaba a Dios. Tampoco hacía justicia por amor al prójimo, no le importaba el prójimo. Hacía caso omiso a ese mandato cuando dice, el primer mandato que dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo. Y por consiguiente a tu prójimo como a ti mismo. Imposible. Si no amaba a Dios, imposible que amara a su prójimo. Si van ligados esto mandato va ligado. La única forma en que yo puedo amar a mi prójimo es primero sujetándome a Dios, aferrándome a Él. Pero este hombre no temía a Dios. No quería nada con Dios. No le importaba nada. Y vemos acá, hermano, algo bien particular, ¿ya? Y que quizá a usted le va a traer a la memoria algo que ya ha escuchado por ahí. ¿No ha notado muchas veces cuando los malvados se jactan de su maldad? Se ríen de ella como que se enorgullecen de la maldad que hacen, de cómo son. Bueno, aquí también ocurre lo mismo. Vemos que este hombre no solamente era malvado, sino que él estaba a gusto, como era. Estaba a gusto con su corrupción. Estaba a gusto con ser injusto. ¿Ya? Y lo dice el versículo 4. Dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Él lo afirma. ¿Ya? Él lo afirma. Y se está jactando de esto. Se jactaba de esto. Y esa confesión que él da es totalmente coherente con su reputación. ¿Ya? Es totalmente coherente con su estilo de vida. ¿Ya? Eso que él decía ahí, que estaba ahí en su corazón, se manifestaba externamente. Se hacía visible. ¿Ya? Entonces podemos ver aquí, como también sucede hoy en día, que hay un personaje injusto, que hay un personaje corrupto, que está en una posición bastante importante. Era juez, no era cualquier cosa. Tenía una importante responsabilidad moral, pero era injusto, era corrupto. La corrupción en el poder. ¿Ya? No tenía ningún amor a Dios, despreciaba a Dios, no le importaba el prójimo, no le importaba. Y eso, la manera en que él se movía, la manera en que él creía, la manera en que él obraba, bueno, tenía un alcance a todos los que acudían a su tribunal. O sea, si él, imagínese, o sea, la corrupción en el poder. Nada bueno podría haber ahí. Quien buscara justicia la podría hallar. Imposible. ¿Ya? Y aquí hay algo bien particular, porque por ejemplo, dice, ni tengo respeto a hombre. Esa palabra respeto, encontré un comentario bastante bueno, ¿cierto? En el comentario bíblico de MacArthur, que les voy a leer textual. Perdón, un poquito de agua. ¿Ya? Porque esa palabra trae, detrás de ella hay mucha profundidad. Mire, dice aquí MacArthur, respetaba, ¿cierto? En el original es entrepo. Significa poner en vergüenza. La cultura de Oriente Medio era igual que ahora, una cultura basada en la vergüenza y el honor. La gente trataba de hacer lo que le producía honra pública y evitaba a toda costa hacer cualquier cosa que le pudiera producir vergüenza pública. El buen comportamiento social se animaba apelando a la vergüenza del individuo, tanto como lo hace la expresión contemporánea, ¡qué vergüenza! Por tanto, el sentido de la expresión, ni respetaba a hombre, es que este juez no estaba avergonzado delante del pueblo, no tenía vergüenza, no se le podía avergonzar, puesto que no tenía reverencia para con Dios y no podía hacer nada que lo hiciera sentirse avergonzado por su conducta hacia las personas. El hombre era insensible ante cualquier apelación a la justicia o la rectitud. Nadie lo podía conmover para que hiciera lo que era correcto. O sea, solamente en esa palabra, respeto, no tengo respeto a hombre, o sea, va más allá, poner vergüenza. ¿Ya? Este hombre no sentía vergüenza, no respetaba a Dios, ¿cierto? O sea, no como veía, no temía a Dios, pero no respetaba al hombre. Y no le importaba.
Muchos, como decía ahí el comentario de MacArthur, tratan de evitar la vergüenza a toda costa y quizás en un intento de evitar la vergüenza voy a hacer algo bueno. A lo mejor no tenía la intención de hacerlo de corazón, pero en vista de que me están viendo, para no quedar en vergüenza lo voy a hacer. Pero este hombre no tenía vergüenza. Este hombre no se le podía avergonzar. Nada lo podía conmover para que hiciera lo correcto, porque no tenía vergüenza. ¿Ya? No le importaba hacer justicia a nadie. Entonces, de esta categoría nuestro Señor Jesucristo está describiendo a este juez, que se movía de manera corrupta, ¿cierto?, en este tribunal. Y justamente luego de hablar de él, nos presenta, ¿cierto?, a otro personaje que acude a este tribunal para pedir justicia. ¿Quién es este personaje? Era una viuda. Ante este tribunal, ¿cierto?, donde estaba en puesto de autoridad este juez corrupto, este juez injusto, en esta ciudad X, ¿ya? Llega esta viuda que había sido gravemente engañada y había quedado prácticamente indigente. Ahora, en aquella cultura, una viuda representaba a una de las personas más vulnerables. ¿Ya? Ella no, la viuda obviamente viuda, no tenía esposo que la defendiera, ¿ya? Y generalmente tampoco tenían recursos ni influencia. ¿Ya? Y como vemos acá en este caso, y encontré otro comentario ya, que nos dice que era evidente que esta mujer ni siquiera tenía a alguien o que hubiera, ¿cierto?, dentro de su familia un hombre que la cuidara en ausencia, ¿cierto?, de su esposo. ¿Por qué? Dice aquí, los tribunales eran actividades de hombres y las mujeres iban allá solo si no había ningún hombre disponible que las defendiera, ¿cierto?, en sus casos. Entonces, no había nadie que fuera por ella, ¿cierto?, para presentar su causa delante del juez. No había nadie. Entonces, era evidente que no tenía ningún hombre que pudiera hacer esto. No estaba su esposo, no tenía a ningún otro más que cuidara de ella. Entonces, esa situación en la que ella se encontraba, ¿cierto?, era desesperada. Y lo podemos ver aquí. Ella necesitaba que le hicieran justicia. Y su única arma, ¿ya?, no tenía ningún privilegio, no tenía quizás recursos económicos. ¿Por qué? Porque vemos que ella constantemente estaba repitiendo, hazme justicia de mi adversario. Estaba en una situación desesperada, como les decía, ¿ya? Entonces su única arma era insistir, insistir. Ya no tenía a su esposo, la habían engañado, quería justicia. Y fue justamente donde este hombre, ¿cierto?, que era totalmente corrupto, que no le importaba hacer justicia, que no sentía vergüenza por nada y no le interesaba ni nada. Ahora, en el Antiguo Testamento se enseña que las viudas debían ser tratadas con justicia y con misericordia. Está la enseñanza. Por ejemplo, Éxodo 22:22, el Señor prohíbe afligir a una viuda. Leámoslo. Éxodo 22:22. Dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Y de hecho voy a seguir leyendo. Verso 23. Dice, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Lo dice la Escritura, no me lo estoy diciendo yo. A ninguna viuda ni huérfano afligiré, o si no, yo los voy a oír, dice, cuando ellos vinieran a clamar a mí, cuando estuvieran en aflicción, dice el Señor. Y Él defenderá su causa. Pero no es el único verso, ¿ya? Entonces vemos ahí que Éxodo 22:22 prohíbe afligir a una viuda. Deuteronomio 24:17. Ahí se ordena tratarlas de manera justa. Dice, no torcerás el derecho. Mire, el Señor se ocupa de esto. Quizás podemos ver ya, el huérfano no tiene a quién acudir, no tiene quien lo cuide, pensaría cualquiera,
la viuda no tiene ahí, quedan ahí, ¿cierto? En esa situación difícil, sin su esposo, sin ningún bien, sin influencia, generalmente, ¿ya? Nadie quizá podría cuidar de ellas, pero vemos que el Señor sí está atento, vemos que el Señor sí ve todas las cosas. Y dice ahí, no torcerás el derecho. No porque los veas solo, piensas que realmente están solos. No lo están. No torcerás el derecho. Y el Señor, mire, nótese, se ocupa hasta del extranjero. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. ¿Ya? Entonces vemos ahí que el Señor se ocupa de todo esto. Y está hablando de que se tiene que, se ordena, ¿cierto?, de que se trate de manera justa, de que no fueran injustos en ninguna manera, que Él va a salir en su defensa. Deuteronomio 27:19 lo dice de manera más clara. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito, dice el Señor. Entonces, basándose en toda esta enseñanza, ¿cierto? Y sobre tomamos algunos versículos nomás, ¿ya?, del Antiguo Testamento. Pero si tomamos, ¿cierto?, esta enseñanza, podríamos decir que este juez estaba obligado a hacerle justicia a esta mujer. Estaba obligado a hacerle justicia a esta viuda. Estaba obligado a ayudar. Si no en una base legal, porque podemos ver acá que ella tenía, podríamos decir que al parecer ella tenía la ley a su favor. Por eso ella venía y le dice, hazme justicia de mi adversario. Si no lo hacía en una base legal, quizás podría apelar, ¿cierto?, en una base de misericordia. Podría ser. Pero vemos acá que este personaje se mostraba indiferente. Podemos ver que este personaje no tenía nada de empatía, era totalmente antipático y no tenía compasión, ¿ya?, por esta mujer. Porque ahora pensaría, ¿qué saco con ir a un tribunal de esta forma, ¿cierto? Que donde esté aquí gobernando la corrupción. Si ya todos saben que en ese lugar hay un juez que es injusto, que es totalmente corrupto. ¿Qué saco con ir allá? Mejor no voy, no me va a oír. ¿Ya? Pero vemos que esta viuda no se cansó, esta viuda no desmayó, no perdió la esperanza, no retrocedió, sino que se volvió más implacable. ¿Ya? Y vemos acá, como leíamos, que ella venía al juez una y otra vez, quizás casi todos los días, y le exigía, hazme justicia de mi adversario. Ni siquiera pedía que no sé, castigo. No, hazme justicia de mi adversario. No pedía venganza. Hazme justicia de mi adversario. Lo que es justo. Que me devuelvan lo que me corresponde. ¿Ya? Entonces, ella insistía en que él validara, ¿cierto?, esta queja, que él la recibiera, que él la reconociera y que le saliera, ¿cierto?, en su ayuda. Que le diera un veredicto a su favor. Ella quería eso. ¿Ya? Pero este juez no la oía. Y aunque en un principio no quiso ayudarla, ¿ya?, finalmente accede. Y lo podemos ver acá en Lucas capítulo 18, dice el verso 4. Dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda ya me tiene aburrido, esta viuda ya me molesta, esta viuda ya me tiene hasta aquí con su frase, hazme justicia de mi adversario. Le voy a hacer justicia porque ya no la aguanto. Ay, no sea que siga viniendo porque no se ha cansado y me agote la paciencia. ¿Ya? Entonces podemos ver acá que aunque él en un principio no quiso ayudarla, quizás cuántos quizás vinieron, ¿cierto? Y ante la negativa de hallar justicia realmente ante este juez corrupto, este juez injusto, dejaron. Pero esta viuda salió implacable. Ella persistió, no se cansó, no desmayó, siguió ahí, siguió. Y aunque él no quería ayudarla, al final igual accedió, finalmente accedió. Pero cualquiera podría decir, que a lo mejor tanto que vino le dio pena a ella. Quizá hubo un cambio en su corazón. No,
Él la ayuda, pero no porque hubo un cambio en su corazón, no porque le dio pena, hermano, no porque tú después de un tiempo quizás se arrepintió y sí tuvo empatía, se puso en lugar de ella, no, sino que dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda ya me tiene aburrido, me molesta, ya no la soporto, no soporto su voz, le voy a hacer justicia. Y ya hasta lo que lleva ya me tiene aburrida, ya me está colmando. Si sigue viniendo, ya se me va a agotar la paciencia. ¿Ya? Entonces, el hombre se negó a ayudarla en un principio, ¿ya? Se negó a ayudarla por cualquier motivo correcto, ya sea porque tuviera misericordia de ella, o ya sea porque la ley, ¿cierto? O el respaldo que ella tenía, ¿cierto? Ahí en la escritura, ¿cierto? En la ley. Sobre una base legal o sobre una base de misericordia. Él se negó a ayudarla de esa forma, se negó a hacerlo, ¿ya? Se negó, pero decidió hacerle justicia simplemente, únicamente, porque ya le estaba agotando la paciencia, porque ya le era molesta, porque ya le era molesta, ¿ya? El hecho de que ella estuviera acudiendo a él una y otra vez, ya era algo que ya él, imaginárselo por más tiempo, no lo podría soportar, ¿ya? Ya, de hecho, ya estaba a punto de que se le agotara la paciencia. Entonces podemos ver acá que aunque él no actúa, ¿cierto?, sobre una base legal, aunque él no actúa por una base de misericordia, él actúa por conveniencia. Como todo juez corrupto, como todo aquel que es injusto, ve lo que le conviene, dan veredictos de acuerdo a lo que le conviene, ¿ya? Y aquí vemos que él actúa por conveniencia, pero no por compasión, ¿ya? Y es aquí cuando aparece la enseñanza principal de este texto. Y el Señor dice, oíd, dice en el verso 6, lo que dijo el juez injusto. Oíd, él dijo que le iba a hacer justicia porque ya lo tenía aburrido. Él dijo que le iba a hacer justicia porque ya no la soportaba, pero le hizo justicia. Le hizo justicia. Ahora, esto no significa que Dios sea igual que este juez injusto, ¿ya? Cuando el Señor dice, oíd lo que dijo este juez injusto, óiganlo. Eso, el Señor Jesús aquí nos está diciendo, tienen que hacer lo mismo con el Padre, porque quizás si le agotan la paciencia, va a actuar igual que este juez. No, sino que el Señor aquí está usando un razonamiento que está comparando algo menor con algo mayor, ¿ya? Como por ejemplo, le estaba enseñando de que si este juez, que es injusto, si este juez, que es corrupto, a pesar de todo, igual le hizo justicia, igual termina haciéndole justicia a esta viuda, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios que no es como este juez corrupto, que no es como este juez injusto? ¿Cuánto más Dios hará justicia? Y aquí se presenta este enorme contraste, ¿ya? Porque vemos que este juez era injusto, pero Dios es total y perfectamente justo. Vemos que este juez era malo, pero Dios es perfectamente bueno. Vemos que este juez era totalmente egoísta, pero vemos que Dios es totalmente lo contrario. Es totalmente amoroso, es totalmente misericordioso, ¿ya? Es lento para la ira, grande en misericordia, dice la Escritura. Vemos que este juez no escucha, pero Dios siempre nos escucha. Dios siempre nos escucha, siempre está ahí, su oído atento a la oración de aquellos que le pertenecen. Pero vemos que este juez, ¿cierto?, actúa por molestia, pero Dios no actúa por molestia. No actúa porque yo venga ahí intentando, quizás pensando que porque vengo a Él lo voy a cansar y va a terminar haciendo lo que yo quiero, como este juez. Dios actúa por amor, no por molestia. No porque lo cansamos. Voy a seguir hasta cansarlo para que me haga lo que yo quiero. De ninguna manera. Dios actúa por amor, ¿ya? Entonces, la diferencia que Jesús está dejando aquí claro, ¿cierto? Marcando este contraste, es totalmente grande.
Hay un abismo de diferencia entre este juez corrupto y Dios. Si este que es corrupto dio justicia, ¿cuánto más Dios que no es corrupto? ¿Cuánto más Dios que es justo, que cuida de aquellos que le pertenecen? Dice aquí Pablo Job, ¿cierto? Dice aquí comentario, dice, el Señor deliberadamente emplea la figura de un juez injusto para hacer un contraste con el juez celestial. Si la perseverancia de la pobre viuda puede vencer la indiferencia de uno que es carente de fe, de justicia y de misericordia, ¿cuánto más la perseverancia en oración de los elegidos puede mover la mano de Dios, el cual no es inicuo ni indiferente? No tardará en responderles. ¿Eh? Ese es el contraste que el Señor está diciendo acá. No está diciendo, oh, vean, este juez es un ejemplo. Se lo está comparando, ¿cierto? Como si fueran iguales. Dios fuera igual a él. No, sino que está haciendo una comparación, pero por contraste. Dios no es como él. Y si él siendo injusto, si él siendo corrupto, igual accedió a dar justicia, ¿cuánto más Dios? Que no es como él. ¿Eh? Y dice, como decía aquí Pablo Job, o sea, Dios va a responder a aquellos que le pertenecen, va a responder a aquellos que son los elegidos. ¿Ya? Sus escogidos, ¿quiénes son? Bueno, son todos aquellos que le pertenecen al Señor, son todos aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, son todos aquellos que han oído el Evangelio y han sido tocados ahí, esa palabra ha penetrado sus corazones, el Espíritu Santo ahí los convence de pecado, los convence de justicia, los convence de juicio y les muestra a Cristo. Sin Él no hay nada, solamente condenación y eternidad, ¿cierto? Vacía sin Él. Condenación, juicio eterno, solamente hay eso. Pero en Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación y han creído, ¿cierto? El Señor ha abierto su entendimiento por medio de la palabra, los ha alumbrado y el Espíritu Santo ahí hace la obra, porque unos son los que comparten la palabra, pero Dios se encarga de convertir, de llevar al arrepentimiento. Nosotros no convertimos a nadie, o sea, no somos capaces de convertirnos nosotros mismos, ¿cierto? Vamos a estar convirtiendo a otros. No, todo es obra de Dios. Todo es obra de Dios. Aquí no hay ningún mérito humano. Todos aquellos que han creído el mensaje, todos aquellos que han creído que Cristo vino, el Hijo de Dios, se hizo hombre, vivió de una manera intachable, que yo no puedo vivir, que me caigo de continuo, fallo de pensamiento, de corazón. Quizás no hice la obra, no hice lo malo, que me vieran, pero ya tan solo con pensarlo, ya tan solo con sentir mal, ya soy culpable. ¿Ya? Pero él fue totalmente perfecto, él fue tentado en todo, pero sin pecado, él no cayó en la tentación. Y murió en mi lugar, dio su vida por mí. Y creo en él, pongo mi esperanza en él, que en él tengo salvación, que en él tengo esperanza. Todos aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, todos aquellos que depositan su confianza en él, son estos escogidos. Ellos son de los que Jesús dice aquí que claman de día y de noche. Ellos son a los que Jesús se está refiriendo ahí. Y si claman de día y de noche, no es porque Dios no oiga como este juez injusto. Claman de día y noche, ¿sabe por qué? Porque saben que dependen de Dios, saben que necesitan a Dios, saben que separados de Él, nada pueden hacer. Por eso claman a Él de día y de noche. Reconocen que sin el Señor están totalmente indefensos, que necesitan a Dios, que en Él tienen su esperanza y que ponen sus ojos en lo que el Señor ha dicho, que si Él dijo que va a volver y que cuando vuelva, el Señor va a poner en orden todas las cosas, cada pieza va a caer ahí en su lugar. Confían en Cristo porque Él venció, no confían en sí mismos. Si reconocen que si perseveran, si se pueden poner en pie, es porque el Señor los levanta, es porque el Señor los sostiene. Reconocen que aunque tienen esa lucha diaria de intentar hacer lo bueno, pero lo que les sale malo, no se cansan, no desmayan, sino que
se aferran a esa palabra cuando el Señor dice, vengan a mí. Todo aquel que confiesa sus pecados, ¿cierto? Que viene delante de mi trono y confiesa sus pecados. Yo soy fiel, yo soy justo, yo perdono sus pecados y no solo eso, sino que también los limpio de toda maldad. Por eso claman de día y de noche, porque necesitan al Señor. Él es su fuente de vida. Separados de Él, es como que están ahí secándose, como una plantita sin agua. ¿Ya? Entonces, saben que Dios es totalmente diferente a este juez que es injusto, porque confían en la palabra cuando dice que Él juzga justamente. Como lo dice en 1 Pedro 2:23. Dios juzga justamente. ¿Ya? Entonces descansan en eso. A lo mejor no lo ven ahora, pero confían en que Dios está obrando y que en el tiempo establecido por Dios habrá respuesta. Saben que ellos no pueden llevar a cabo justicia por sus manos, sino que descansan en el Señor y encomiendan todo a Él. Por eso claman a Él de día y de noche. Situación que pasa, me presento delante del Señor, la entrego en sus manos. Porque el Señor dice en Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré. Así que no dejan ahí en su corazón lugar para que haya amargura, no dejan ahí lugar para que haya rencor, porque saben que eso al fin y al cabo es un impedimento para que Dios siga obrando en mí. De hecho, es más, llegamos a un punto en que quizá llegamos a orar por aquellos que nos hacen daño, por aquellos que cierran sus oídos a nosotros, por aquellos que anhelan nuestra caída. Como por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en la cruz nos dio ejemplo. Cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A ese punto llega la transformación que Dios hace en lo suyo. ¿Ah? Y saben, y encomiendan todo a Dios, e incluso dicen, Señor, perdónalos. O como Esteban, también ahí, orando por aquellos que lo estaban apedreando, que le iban a quitar la vida. ¿Ya? Pero eso es obra de Dios. No es porque yo sea más genial, no es porque yo sí que tengo una fe que piso serpientes y escorpiones. Hasta la fe es un don de Dios. Todo proviene de Dios. Y como dice en Apocalipsis 19:2, sus juicios son verdaderos y justos. Así que por eso claman a Él de día y de noche. Dios es totalmente contrario a lo que es este juez injusto, a lo que es este juez insensible que el Señor nos está presentando en esta parábola. Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, como lo dice el Salmo 103, versículo 8. Entonces, desde nuestra perspectiva, pareciera que Dios no está respondiendo, pareciera que Dios no vuelve nunca, ya que está demorando, ¿ya? Pero Dios va a obrar en el momento que es oportuno. El tiempo de Dios es el perfecto. Pero en esos momentos de que quizás pensamos que está demorando, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, presentarnos delante de Él y entregar todas las cosas a Él. ¿Ya? Y ahí nos vamos a dar cuenta. Vamos a reposar en Él, vamos a confiar en Él, vamos a descansar en Él. A veces Dios podríamos, ya ver, a veces responde inmediatamente, pero hay veces que no. Hay veces que demora. Pero eso no quiere decir que no esté haciendo nada, eso no quiere decir que se haya olvidado y que me dejó ahí a la deriva. Dios está obrando. Detrás de cada cosa, Dios está obrando. Aún en esos periodos de silencio, Dios está obrando. Dios está obrando. Entonces, no es demora, tampoco es olvido, sino que podríamos decir que es sabiduría. Es sabiduría. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué permite las cosas. Nosotros no lo comprendemos, no sabemos. Y hay momentos en que caemos en esa desesperanza. ¿Por qué a mí me pasan estas cosas, Señor? Si yo te estoy sirviendo, yo te alabo, yo quiero agradarte. Mira las cosas que me están pasando. Ni a aquellos que viven apartados de ti le pasan estas cosas. Pero, ¿sabes? Nos viene a la mente Pablo. 3 veces oré. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nuestro mismo Señor Jesucristo
Padre, pase de mí esta copa, si es posible, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. 3 veces oró lo mismo, y no era posible. No pudo pasar a un lado de esa copa, tuvo que beber esa copa amarga. Tuvo que ir a la cruz, porque no había otra forma en la cual nosotros fuéramos salvos. El justo dio su vida por los injustos. Entonces, Dios muchas veces no va a cambiar las situaciones que estamos viviendo. Muchas veces vamos a venir en oración y vamos a ver pidiendo algo, pero vamos a notar que no cambia, ¿ya? Pero sabe que usted dirá, no cambia nada, pero Dios sí está cambiando. ¿Y sabe lo que está cambiando? Su corazón. Dios cambia nuestro corazón para poder enfrentar las cosas que podemos tener enfrente, para poder seguir perseverando, para poder seguir caminando, ¿ya? Ahora, cuando Él regrese a la justicia, Él se encargará de todo, ¿ya? Entonces, y cuando en la Biblia habla de justicia, no consiste solamente en resolver un problema puntual, como decíamos anteriormente, sino que cuando Él vuelva en gloria, en majestad, ya, Él va a volver, ¿cierto?, por su pueblo. Él va a venir a derrotar completamente el mal. Él va a venir a juzgar completamente a aquellos que no quisieron oír las advertencias, que rechazaron, ¿cierto?, al rey. Y como rechazaron al rey, no van a poder ver el reino. Entonces, y va a llegar, ¿cierto?, a establecer su reino. Pero esa respuesta definitiva va a volver, ¿cierto? Va a ser ¿cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Ya? Entonces, como decíamos en el estudio anterior, cuando estuvimos en Lucas 17, cuando hablábamos ahí, ¿cierto? El Señor nos insta a mirarlo a Él, a confiar en Él, a poner la confianza en Él, solamente en Él. Porque si Él dijo que va a volver, así va a ser. ¿Ya? Y ese intervalo, hermano, entre esa primera venida y hasta que Él vuelva, como les decía, no es que Dios no le importe, si lo dijo, va a haber maldad, va a acrecentarse, va a haber injusticia, pero la única forma en que ustedes tienen de poder mantenerse en pie es mediante mi palabra, mediante la oración. Dependan de mí, si no, no van a poder, ¿ya? Y en ese periodo, ¿cierto? El Señor, cuando yo estoy ahí rendida a Él, cuando usted está rendido a Él, el Señor como que, a lo mejor no cambia las cosas, pero uno sabe qué Él está haciendo. Uno sabe y está descansando en que Dios está obrando. Y que en este tiempo, ¿cierto?, que estamos teniendo hoy en día es un tiempo de paciencia de Dios, en el cual el Señor no quiere que ninguno se pierda, en el cual el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿ya? Señor, eso es lo que quiere. El Señor quiere salvar. El Señor quiere salvar. Está trayendo, ¿cierto?, a la salvación a aquellos que le pertenecen. Y todavía hay muchos que le faltan, que vengan. Y a veces podemos caer en eso de manera egoísta. Yo caí en eso muchas veces. De estar orando, Señor, vuelve. Porque anhelo, ¿cierto? Anhelamos que ya pare el sufrimiento. Ya no queremos pasar por más cosas. A veces vienen enfermedades. A veces vienen situaciones complejas que son muy dolorosas. Y ya no queremos pasar por eso. Quisiéramos quizás hacerle el quite a esas cosas, ¿ya? Pero, y ponemos nuestra esperanza en Cristo. Cuando Cristo vuelva, ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más pecado en mí, va a ser completamente libre para estar con el Señor por la eternidad, transformada plenamente en Él, deleitándonos, ¿cierto?, a su diestra para siempre. Pero, como dice Pablo, aquellos que le pertenecen aman su venida. Pero no solamente porque en ese día vamos a tener alivio pleno, sino que anhelamos que nuestro Señor vuelva, ¿cierto?, ahí en poder, que vuelva en autoridad, y que venga, como les decía anteriormente, a poner cada pieza ahí en su lugar. Cuando Él regrese va a ser justicia. Pero mientras el Señor nos está diciendo que esperemos, y que afirmemos nuestros corazones, que esperemos, ¿cierto?, que tengamos paciencia, como decía en Santiago, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que afirmemos nuestros corazones. Pero obviamente eso no lo podemos hacer por nuestra cuenta. Por eso dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que, hermanos, ahí usted fortalezcase en el Señor, fortalezcase en el poder de su fuerza, porque nuestras fuerzas se acaban. Pero el Señor renueva las fuerzas.
y da fuerza al que no tiene ninguna. Amén. Entonces, ahora, el Señor dice acá así, que Él va a volver y le está dando ahí ánimo a aquellos que pueden decir, oh, el Señor está hablando de que antes de tu venida va a estar todo peor, va a aumentar la maldad, lo estás comparando con los días de Noé, con los días de Lot, donde la maldad estaba a plenitud. Así va a ser antes que tú vengas y después va a venir ahí juicio, ¿ya? Y el Señor me dice, sí, así va a ser, pero persevera en la oración, porque de otra forma no lo vas a poder hacer. Tienes que poner tu esperanza en mí, en que yo vencí y voy a volver. Pon tus ojos en mí, gózate en mi victoria. Espera en el Señor, ¿ya? Y el Señor aquí dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre a hacer justicia, cuando vuelva, ¿cierto? ¿Hallará fe en la tierra? Ya, con esta pregunta, el Señor, quiero dejar claro que el Señor no está poniendo en duda su regreso, sino que la pregunta es si cuando Él vuelva, ¿encontrará personas que sigan confiando en Él? Cuando Él vuelva, hallará a un remanente, hallará gente, personas, ¿cierto?, que sigan orando, que sigan anhelando su regreso. Esa es la pregunta. Y la respuesta es sí, sí la va a haber. ¿Por qué? Porque el Señor sostiene a los suyos, porque el Señor guarda a los suyos, porque el Señor levanta a los suyos. La fe verdadera persevera, porque es Dios obrando en aquellos que le pertenecen, ¿ya? Entonces, una de las evidencias de la perseverancia es la oración. Es una vida de oración. Es una vida de comunión con Dios. Esa es una evidencia de la perseverancia, ¿ya? Porque la oración sostiene nuestra esperanza, ¿ya? Entonces, mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, la oración nos mantiene en una comunión viva con Él y fortalece nuestra fe, ¿ya? La oración nos mantiene en una comunión viva con Él y, como les decía, fortalece nuestra fe en medio de todas las cosas que el Señor dijo que iban a venir, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, ¿ya? Entonces, como vemos acá, esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo de acerca de su venida, hay muchos que se van a otro lado. Por ejemplo, dicen, la venida de Cristo, e intentan calcular cuándo va a volver, cuándo va a ser, que las señales, que esto otro, pero están perdiendo el enfoque, porque la esperanza, ¿cierto?, de la venida de Cristo no es una doctrina en la cual yo tenga que estar discutiendo fechas. Ahí no está el punto. Eso el Señor por algo no dio fecha. Nadie sabe cuándo va a ser. Sino que a lo que apunta el Señor Jesucristo es que esa esperanza de su segunda venida es una esperanza que a mí me anima a perseverar. Es una esperanza que a mí me anima a seguir santificándome, a anhelar esa santidad, porque Dios es santo, entonces yo también quiero ser santo, ¿ya? A llevar una vida de oración. A eso es lo que me anima, ¿cierto?, esa segunda venida. A eso es lo que me anima a tener los ojos puestos en que Jesús va a volver. Me anima a perseverar, me anima a la santidad, me anima a la oración, a seguir una vida de oración. Dice aquí MacArthur, la doctrina de la segunda venida, y escucha esto, hermano, trae consuelo, promueve una vida santa y apoya la evangelización. Tiene implicaciones sobre cómo los creyentes ven todo lo que poseen, cómo viven y cómo oran. La oración dominante y persistente por el regreso del Señor incita al corazón a dejar las cosas de este mundo pasajero y a amar la llegada de Cristo. Esa debería ser una característica de la vida de cada cristiano, ¿eh? Entonces, como les decía, esta enseñanza que Jesús le estaba dando a los suyos en el capítulo anterior acerca de su venida, de lo que va a pasar, da esperanza de que no nos deja al aire. Y ya nos dijo, cuando le dijo a sus discípulos, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo vencí al mundo, ¿ya? Entonces, que Jesús vaya a volver nos trae consuelo.
en medio de todas las cosas que estamos viviendo. Que Jesús vaya a volver, a nosotros nos anima, ¿cierto?, a estar buscando constantemente este crecimiento en su palabra, que el Señor nos siga renovando, y ya no quiero ser como yo, sino que quiero que el Señor se refleje en mí. Quiero ser santo, no de labios, sino que se note que el Señor me gobierna. Pero eso es imposible si no permanezco en el Señor, ¿ya? Entonces me anima, más que una fecha, más que estar discutiendo de todas esas cosas o querer satisfacer la curiosidad, la segunda venida nos anima a perseverar. Dice aquí MacArthur, algunos creen que la escatología, o sea, la doctrina de los últimos tiempos, es simplemente especulación sensacionalista, con poco valor práctico. Pero como lo indica la enseñanza del Señor en este pasaje, nada puede estar más lejos de la verdad. Tal doctrina es decisiva, fundamental y sumamente útil para llevar una vida piadosa. Conocer el final de la historia alienta a los cristianos a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en Él no es en vano. ¿Ve? Entonces, la enseñanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo es una verdad que transforma nuestra manera de vivir hoy. ¿Ya? Porque alguien que realmente espera a Cristo, lo espera haciendo su voluntad. Y el Señor dice, el que me ama, mi palabra guardará. Separados de mí, nada podéis hacer. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, ahí nos empiezan a entrar en ese entendimiento, porque no estaba al aire todas las cosas que le estaba diciendo, ¿ya? Aquel que realmente espera a nuestro Señor Jesucristo, quiere vivir agradándole. Sabe que el propósito por el cual el Señor lo dejó aquí no era para hacer lo que quisiese, sino que es para hacer luz en medio de este mundo, es para ser útil, es para hablar de Él, es para vivir para Él, ¿cierto? Para procurar vivir en santidad, es para perseverar, pero separados de Él no podemos. Necesito de su palabra, necesito de la oración, necesito del Señor. Y esos son los medios que Dios me ha dado para poder yo acercarme a Él, para poder conocerlo tengo su palabra, y para poder aceptar su voluntad, aunque no cambien las cosas que estoy viviendo, pero para poder aceptar su voluntad necesito rendirme a Él, necesito venir a Él. Y Él va a transformar mi corazón para poder enfrentar las cosas que puedo estar viviendo. El Señor nos ayude. Amén. Entonces, aquellos que realmente esperan al Señor Jesucristo anhelan todas estas cosas. Porque confían, saben que Jesús va a volver y que Él va a cumplir su promesa, que no es hombre para mentir. Entonces, como nos dice aquí Pablo Hoff, es probable que el maestro haya contado esta historia ya de la viuda y este juez injusto para alentar a los suyos a estar constantes en oración durante esa prolongada espera de su advenimiento. Ante la persecución, los creyentes estarían en gran peligro de descorazonarse y abandonar la fe. Y el remedio para ello, para no descorazonarse, el remedio para no abandonar la fe, el remedio de esto sería la oración incesante y la confianza de que el juez justo hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Ven? Entonces, no está aquí esta parábola porque sí, como lo estábamos viendo al principio, esta sección es la continuación de lo que dejamos, ¿cierto?, en el capítulo 17, donde el Señor nos hablaba acerca de su venida, nos hablaba de que cuando Él volviera va a traer justicia definitiva, pero en el capítulo 18 nos responde cómo tenemos que vivir durante ese periodo hasta que Él venga, en ese periodo de espera. Y el Señor nos dice, ¿cómo pueden perseverar? Orando sin desmayar, orando, no retrocediendo, orando. Perseveren en la oración, que ahí mi Padre los fortalecerá. El Espíritu Santo levantará vuestros rostros, afirmará vuestros corazones, ¿cierto? Pondrán su esperanza en Cristo.
La oración quizás no acelere la venida de Cristo, hermano, pero sí va a sostener la fe de aquellos que lo esperan. ¿Ya? No va a acelerar su venida, pero sí va a afirmar nuestros corazones mientras lo estamos esperando. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, ¿cierto? La esperanza mira al futuro. Nuestra esperanza está en Cristo. Miramos a ese futuro cuando Cristo vuelva y ponga cada cosa en su lugar. En Él está nuestra esperanza. Cuando tenemos esa salvación que Él nos ha prometido, que no merecemos, pero que Él nos prometió. ¿Ya? Entonces, la oración nos da fuerza para poder llegar a ese día, para poder mantenernos en pie. Y como le decía hace un momento, o sea, muchos se centran, no, es que echar la culpa a lo externo, no es que el diablo tuvo la culpa, no es que el mundo, no es que, evadiendo responsabilidad. Pero la primera lucha que tenemos con nosotros mismos, fallamos de continuo, nos equivocamos, ¿ya? A veces queremos hacer lo bueno, pero hacemos todo lo contrario. A veces decimos, ya Señor, no voy a hablar mal de nadie, pero 3 minutos después ya lo estoy haciendo. No, si yo no maté a nadie, pero ya estoy teniendo mal en mi corazón. Y a veces nos desmotivamos con eso, a veces incluso llegamos a pensar, de decir, quizá yo no soy de los escogidos, porque ¿cómo puede haber tanta maldad en mí? Quizá yo no soy de los escogidos, porque constantemente hago lo malo, pienso lo malo, siento mal, pero ya al estar dándose cuenta uno de que de nuestros errores, ¿cierto? De que fallé, eso es obra de Dios. Ya darse cuenta uno de eso es porque el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones y nos está diciendo, hey, no te desanimes, no vuelvas atrás, no pienses que no eres del Señor, porque si te estás dando cuenta es porque el Señor está orando, si te estás dando cuenta es porque el Señor quiere que tú sigas perseverando, Él está obrando en ti, te está santificando, por eso te estás dando cuenta. Ven en oración, presenta tus pecados, pide perdón y el Señor te perdonará y te limpia y te da una paz que no sé, es totalmente indescriptible. Solamente para poder saberlo hay que vivirlo. ¿Amén? Esa paz que el Señor te da, esa paz con Dios y esa paz de Dios. ¿Amén? Entonces, la verdadera fe no solamente reconoce a Jesús hoy, no solamente reconoció a Jesús cuando yo afirmé públicamente que lo recibí, no. La verdadera fe persevera, pero esperando su venida. ¿Amén? Entonces, esa es la respuesta a la pregunta final que nos hace acá el texto. ¿Cómo podemos permanecer fieles mientras esperamos al Rey? Permaneciendo en comunión con Él, estando sumergidos en su palabra, estando orando, porque hasta para venir a su palabra nos cuesta. Señor, ayúdame, porque el espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil. Reconocer esa lucha, mi debilidad. Y el Señor lo va a fortalecer. Por eso dice, fortaleceos en mí y en el poder de mi fuerza. ¿Ya? Él lo dice. ¿Ya? Entonces, para poder seguir perseverando lo necesito. Lo necesito su palabra, necesito hacer uso de la oración, lo necesito. ¿Bien? Y si Él dijo que volverá, bueno, Él lo hará, Él va a volver. Y cuando vuelva, Él va a hacer justicia.